Doctora. Bienvenidos a esta cuarta sesión del segmento de catarata, en nuestras reuniones de segmento anterior. Vamos a presentar hoy el tema que le corresponde al doctor Andrés Felipe Niño de la Universidad del Valle, que se llama clasificación funcional de los lentes intraoculares, un tema bastante interesante porque ante la avalancha de nuevos lentes todos los días, muchas veces nos sentimos como abrumados para saber esto, cómo funciona, esto dentro de qué rango lo podemos meter. Y básicamente la exposición del tema pretende que entendamos cómo se clasifican funcionalmente los lentes de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a las curvas de desenfoque que proveen cada uno de ellos, y esto basado en la evidencia. Y además nos va a comentar acerca de los lentes intraoculares EDOF, un interesante segmento de lentes que en este momento está mandando la parada por su funcionalidad, etcétera. Aquí el doctor Felipe nos va a contar al respecto. Entonces, adelante, Felipe, podemos iniciar. Buenos días. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre, como dijo la doctora, lentes EDOF y la clasificación funcional de los lentes intraoculares. Mi nombre es Andrés Felipe Niño, soy residente de segundo año del programa de oftalmología de la Universidad del Valle y quise dividir la charla como en tres partes. La primera parte es una revisión un poco rápida, pero importante sobre la clasificación en general y los diversos métodos de clasificación de los lentes intraoculares, muy parecida a la primera parte de la charla que vimos hace aproximadamente 15 días o un mes. La segunda parte es profundizar en los lentes EDO, especialmente sobre su clasificación, basado en principios ópticos y para integrar, ya finalmente, como dijo la doctora, la nueva tendencia que es a clasificar los lentes intraoculares desde un punto de vista funcional. Y esto es importante porque pues empieza a cambiar el concepto de clasificación de un concepto óptico a un concepto funcional que puede ser más, más flexible, pero adicionalmente más acorde a las necesidades del paciente. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de los conceptos pues, básicos. Entonces, en la cirugía de catarata, lo que hacemos es cambiar el cristalino, que es el lente intraocular natural del ojo, que tiene un poder óptico de aproximadamente 17 a 20 dioptrías y que su poder óptico cambia para lograr una acomodación, con el fin de cambiar el foco de una visión lejana a una visión cercana. Importante, este efecto también es pupilo dependiente, entonces la pupila hace un efecto de esfínter y al hacer un efecto de esfínter hace que la profundidad de foco o de campo pueda variar entre condiciones fotópicas, escotópicas y visión lejana y visión cercana. Y esto hace que las aberraciones ópticas, tanto de la córnea como del cristalino, puedan ser de una manera u otra regulada por el efecto de la pupila. Y este efecto pues también va a ser muy importante, especialmente cuando hablemos del efecto pinhole que algunos lentes EDO pues utilizan. Eh, y adicionalmente, este sistema, ¿sí? Que está integrado por la córnea, por el cristalino y por la pupila, pues el objetivo principal es lograr una adecuada calidad visual. Sin embargo, la calidad visual, aunque usualmente la medimos de manera primordial como la agudeza visual, también depende no solamente de la agudeza visual, sino de otras funciones adicionales, como la sensibilidad al contraste o el desenfoque o la función de modulación de transferencia que no solamente le van a permitir a un paciente ver con una determinada agudeza visual, sino ver de una manera confortable, sin fenómenos fóticos que puedan alterar esa visión binocular o monocular, dependiendo de las condiciones de ese paciente.
En este sentido, vuelvo a traer esta diapositiva de la charla anterior. Entonces, el sistema óptico del ojo, ¿sí? Va a tener unas aberraciones esféricas y están muy relacionadas con el diámetro pupilar. Entonces, la córnea es un sistema, un lente que tiene una aberración esférica positiva, lo que significa tener una aberración esférica positiva es que los rayos que entran más periféricamente por ese lente que es la córnea, pues se van a enfocar un poco antes de los rayos más centrales, ¿sí? Que entran principalmente en el eje visual y en el eje óptico. Y esto pues va a generar un efecto que va a ser compensado por el cristalino. Entonces el cristalino va a compensar este efecto de radiación esférica positiva de la córnea con una radiación esférica pues negativa. Y eso hace que se compensen estos dos efectos y que el desenfoque periférico pues sea menor. Con la formación de catarata, usualmente el cristalino va a perder esta aberración esférica negativa, ¿sí? Y al perder esta aberración esférica negativa y volverse más positivo, pues se va a ir exacerbando este efecto de la aberración esférica positiva de la córnea y al exacerbarse ese efecto, pues la agudeza visual va a ser aún más afectada, no solamente por la opacidad misma de la catarata, sino también por el desenfoque y por los fenómenos ópticos que puede presentar esta suma de aberraciones positivas que se va a presentar entre la córnea y la catarata en desarrollo. Y por otro lado, entonces, aparte de ese concepto de una aberración compensa a la otra o una aberración se suma a la otra, ¿sí? Pues tenemos que la córnea va a tener también aberraciones corneales de bajo y de alto grado. Entonces, las aberraciones corneales de bajo grado, ¿sí? Usualmente son la miopía y la hipermetropía o aquellas relacionadas con los astigmatismos. Y las de alto grado, ¿sí? Son aquellas que usualmente no podemos corregir con un lente primario. En este caso, las aberraciones corneales de bajo grado usualmente se pueden compensar con el lente intraocular, especialmente si hay un astigmatismo, pues con un lente tórico. Sin embargo, las aberraciones de alto grado, pues no las logramos compensar muy bien. Y cuando hay una aberración de alto grado importante, entonces puede, o cuando hay aberraciones de alto grado importantes, pues pueden contraindicar mecanismos de lentes intraoculares como los mecanismos difractivos o refractivos de los lentes multifocales, que al presentar diferentes focos y hacer como un filtro en los rayos periféricos para lograr estos diferentes focos, pueden exacerbar los fenómenos fóticos que sumados a aberraciones primarias de alto grado elevadas pues pueden disminuir la calidad visual. Sin embargo, más allá de eso, las aberraciones primarias de alto grado, especialmente la aberración esférica, también nos ayudan a jugar un poco con el principio, especialmente de los lentes EDO. ¿Por qué? Porque a partir de jugar con esta aberración esférica primaria, ya sea de dos formas, ¿sí? Con un lente que simula una aberración esférica negativa, ¿sí? O con un lente que simula un efecto pinhole, podemos hacer que artificialmente utilicemos el concepto de la aberración esférica primaria, que sería en el polinomio de Cernicke Z4, para aumentar la profundidad del foco. Y ese es precisamente el concepto que logran los lentes EDOF. En este sentido, ya para seguir hablando un poco de la generalidad de los lentes intraoculares, voy a mencionarlo pues rápidamente, pero no me voy a quedar mucho tiempo acá. Pues los lentes intraoculares se clasifican de muchas formas, según el material, según si es monopieza o de tres piezas, si son rígidos, flexibles, hidrofílicos, hidrofóbicos. En general, acá están algunos de ellos. Entonces, lo clásico es monopieza o tres piezas. Entonces, monopieza usualmente van para cuando tenemos un buen saco capsular, pero cuando tenemos una ruptura de saco o necesitamos poner un lente en sulcus, por ejemplo, cuando necesitamos poner un piggyback o cuando hay una ruptura capsular con un buen soporte sonular,
pues debemos poner un lente en sulcus, que es usualmente de 3 piezas, para evitar el roce de las ápticas sobre el tejido iridiano y prevenir una complicación como un síndrome de uveitis glaucomicem. También tenemos los lentes rígidos y los lentes flexibles. Los lentes rígidos especialmente se relacionan con los lentes en sulcus como los de PMMA, o los flexibles como los de silicona, que son usualmente para inyectar, pues con un inyector, valga la redundancia, e insertarlos en SAP. También tenemos los hidrofílicos y los hidrofóbicos, que son especialmente relevantes para evitar o para disminuir la incidencia de opacidad de cápsula posterior, así como los de borde agudo romo, que lo que hacen es adherirse con con el mayor contacto a la cápsula posterior para evitar la migración de células epiteliales y de esta forma pues evitar la opacidad posterior. Eh, y adicionalmente a estos, pues tenemos la clasificación como principal que usualmente todos conocemos, que se basa en principios ópticos y que ya la vamos a mencionar, que es monofocal, EDOF, multifocal, y que la vamos a revisar con mayor profundidad, especialmente en esa transición del concepto óptico al concepto pues funcional. Acá tenemos esta tabla, entonces esta tabla pues prácticamente nos habla de las diferentes formas de clasificar los lentes intraoculares. Entonces, el primer subconjunto, entonces es clasificarlo de acuerdo a las características de ese lente. Entonces, dependiendo de su estructura óptica, si tiene una zona o unos anillos concéntricos que son difractivos o refractivos, esto especialmente para los lentes multifocales o los lentes que combinan principio multifocal con principios de un lente de ojo, con pequeña apertura, con principio de pinhole, asféricos o zonales, especialmente para ese cambio en el foco. Materiales hidrofílicos, hidrofóbicos, eh, de acrílico o de silicona, y también están muy relacionados con que sean flexibles o rígidos. Y dentro de estos, pues también entran los lentes de PMMA. Eh, la configuración de las ápticas y de la óptica y los tamaños, especialmente pues de la zona óptica y en general del diámetro total, especialmente considerando eh, cuando hacemos rexis más grandes o más pequeñas para que el lente quede bien acomodado dentro del saco capsular. También dentro de la clasificación, dentro del subgrupo, tenemos los desenlaces ópticos. Entonces tenemos los principios refractivos o difractivos, como dijimos, para los lentes multifocales. Ya vamos a hacer más adelante un énfasis mayor en esto. Eh, Aquello relacionado con la función de modulación de transferencia, y esto tiene mucha relación con lo que mencionamos la clase pasada de a qué paciente le podemos poner un lente monofocal o multifocal dependiendo de qué tan buena función de modulación de transferencia relacionada con la sensibilidad del contraste tiene, porque usualmente los lentes que tienen principios refractivos o difractivos para obtener varios focos, pues disminuyen la función de modulación de transferencia y en consecuencia pueden disminuir la calidad del contraste, que en un paciente que de por sí ya la tiene baja, pues puede generar peores fenómenos fóticos y peor confort visual. Y también la point spread function, que está también relacionada con los fenómenos fóticos y con la sensibilidad en contraste y los múltiples focos ópticos que tienen representación en la retina y que se determinan especialmente por aberrometría de trazado de rayos. Y y los desenlaces funcionales, entonces vamos a ver que en estos desenlaces funcionales se va a basar la nueva clasificación de la que vamos a hablar al final de la charla. Entonces, los desenlaces funcionales clásicamente
se tomaban en cuenta a partir de obtener buena agudeza visual, cercana, lejana o intermedio, tanto binocularmente como monocularmente. Entonces, binocularmente, el concepto clásico es el concepto de la minimonovisión. Entonces, la idea de la minimonovisión es ajustar uno de los lentes intraoculares para la metropía, especialmente para que ese paciente con uno de sus ojos alcance una buena visión lejana. Y ajustar otro lente un poco más miope, ¿sí? Lo suficiente para que el paciente tenga una visión intermedia casi cercana, pues muy funcional y adecuado en visión mínimo no visión, pero no tanto como para romper la binocularidad. Ese es el concepto pues clásico de los desenlaces funcionales con lentes monofocales. Eh, Sin embargo, pues con el advenimiento de los lentes EDOF y con los lentes y de los lentes multifocales, pues ese concepto que se basaba más en minimonovisión y alcanzar con la binocularidad un poco con un ojo a visión lejana y con el otro a visión intermedio o un poco más cercana, pues empezó a transmutar a que eh, probablemente ese paciente pues pueda alcanzar los tres focos de una manera monocular a partir del lente intraocular que se le pone y ese pues es el concepto pues clásico funcional. Eh, Claramente pues con los nuevos estudios que pusieron estándares especialmente con los ángulos alfa, kappa y con la función de modulación de transferencia para la implantación o no de lentes multifocales, pues el concepto de mínimo novisión aún es muy vigente, especialmente en aquellos pacientes que probablemente por su DLI básico o sus parámetros preoperatorios de sensibilidad al contraste y de funcionalidad visual no se benefician de lentes multifocales. También después de mutar a este paciente puede alcanzar un foco lejano, cercano, pues ya empezamos a pasar a el concepto de las curvas de desenfoque, ¿sí? Entonces el concepto de las curvas de desenfoque la vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, pero entonces ya no solamente se basó en decir cómo alcanza en visión lejana, que sería la visión al infinito, ¿sí? A 6 metros una buena agudeza visual. En la intermedia, que sería más o menos de 80 a 1 centímetros, una buena agudeza visual o una visión cercana, sino la curva de desenfoque, entonces ya cambia un poco ese concepto a tener un rango, ¿sí? De distancias en la cual el paciente pues tiene una buena agudeza visual y un buen foco, como por así decirlo. Y después de esto, entonces ya viene el nuevo concepto funcional que se basa en el rango de campo. Entonces el rango de campo ya no se basa en la concepción básica de los focos, que es un fenómeno óptico. Entonces, ¿qué tanta distancia, el lente a qué tanta distancia enfoca para que los rayos converjan justo en la retina, sino que se basa en un concepto de campo, ¿sí? Que es muy relacionado al que tienen las cámaras fotográficas, que ya vamos a mencionar mucho más adelante, y que ya empieza a cambiar este concepto óptico por un concepto más funcional. Entonces, un paciente, y aquí es donde juega mucho o donde vuelven esos conceptos básicos que hablamos de la pseudoacomodación en los lentes monoculares, que tal vez un paciente puede tener un lente monocular, pero curiosamente, ese paciente con un lente monofocal, el paciente puede tener un lente monofocal, pero curiosamente ese paciente con el lente monofocal también tiene una buena agudeza visual sin fenómenos fóticos a visión intermedia. Entonces es evaluar cómo todos estos lentes que antes clasificamos como bifocales, trifocales, multifocales, monofocales, etcétera, ahora ya entrando en un espectro funcional en el que tal vez pueden tener una adecuada función, un adecuado rango de campo para ese paciente relacionado con
la presencia o no de fenómenos fóticos. Entonces, en este sentido, pues vamos a hablar un poquito de como de la concepción básica, que son las curvas de desenfoque, ¿sí? Entonces, las curvas de desenfoque partían de ese concepto de qué tanto un lente, ¿sí? Ya sea monofocal, ¿sí? O EDOF o multifocal, tiene o hace que ese paciente tenga una buena agudeza visual a una determinada distancia, ¿sí? Entonces, usualmente todos parten de una agudeza visual de cero, ¿sí? Que es el equivalente al 20/20, pero pues en logMAR, eh, a un desenfoque de cero, que sería el foco primario a distancia. Entonces, esa es la curva de la que parte. Y después de esto, entonces, el desenfoque se basa en mirar básicamente cada vez que nos alejamos, ya sea adelante o hacia atrás sería en el negativo, que sería la visión cercana, ¿sí? Que tanto ese paciente, pues, tiene de agudeza visual. Entonces, lo que vemos básicamente en las curvas clásicas de los lentes monofocales es que tienen un pico que es la metropía, el cero a la visión lejana, pero a medida que se aparta de ese foco, pues empiezan a caer continuamente su agudeza visual y esta caída pues es especialmente continua pues a medida que el foco se va acercando. Sin embargo, los lentes multifocales que logran por los fenómenos refractivos o difractivos a partir de los anillos concéntricos que tienen, pues logran que modulando la dispersión de los rayos paralelos que entran a ese sistema óptico, pues lograr tener varios focos. Entonces, en este caso, en este caso que se muestra acá, tendría un bifocal, pero si es un trifocal o un multifocal, pues tendría tres picos de agudeza visual, uno para la visión lejana, que es del que parten todos, otro que sería para la visión intermedia y la otra que sería para la visión cercana. Estos picos de agudeza visual, entonces el paciente en condiciones fotópicas, usualmente con la pupila pues cerrada, ¿sí? Va a tener una muy buena agudeza visual en los tres focos, con los multifocales que utilizan fenómenos refractivos o difractivos, pero, pues en la transición va a tener menos agudeza visual, pero aún así no va a ser tan pobre como en los monofocales. Pero el problema con esto es que al difractar los rayos de luz periféricos, y al sobreponer una imagen como sobre la otra, pueden generar especialmente fenómenos fotópicos y alteraciones en los parámetros de calidad visual que los lentes monofocales pues no generan. Y el concepto intermedio, que es que era el concepto clásico de los lentes EDOF, es que los lentes EDOF pues sí arrancan arrancan con una agudeza visual muy buena en la visión lejana, ¿sí? Pero a diferencia de los lentes monofocales, ¿sí? No presentan una pendiente de caída de agudeza visual tan marcada a medida que se aproximan hacia los focos más intermedios, sino que se conserva como en un foco extendido o continuo o mejorado en una especie de túnel, ¿sí? Durante un rango de distancia de la visión lejana a la visión cercana, en la cual se conserva una buena agudeza visual para que finalmente en las distancias más próximas pues cae la agudeza visual como lo hacen los monofocales. Y este concepto, pues es muy importante ya para hablar de los conceptos ópticos en los que se basan los lentes EDOF o más comúnmente los nuevos lentes que combinan principios de multifocales más EDOF para lograr sus objetivos primordiales. Entonces, como mencionamos, los lentes EDOF crean un punto focal único. Entonces, acá hay que olvidarse o no olvidarse, sino hay que enfocarse en que los lentes monofocales los lentes multifocales crean varios puntos focales, ¿sí?
Mientras que el lente EDOF no es que cree varios puntos focales, sino que es un punto focal único que es continuo y elongado, ¿sí? Acá dice para lejos y cerca, usualmente es cerca no tanto, sino para lejos y una visión intermedia, con el fin de profundidad, de potenciar la profundidad de foco y aumentar el desempeño visual, principalmente en distancias intermedias, no tanto cercanas, aunque algunos pacientes logran incluso una visión aceptable en distancias cercanas, y esto es consecuencia de una distribución lineal de la luz. Entonces, digamos, la primera pregunta que surge es, ¿qué es un lente de EDOF? ¿Sí? Entonces, ¿qué es y qué no es un lente de EDOF? Entonces, acá un lente de EDOF, pues es un lente, como dijimos, con un perfil óptico continuo sin un cambio en la transición refractiva o difractiva. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de transición, tanto refractivo como difractivo, pues ahí ya se está hablando de dos focos diferentes o de varios focos diferentes, y ya se está hablando de algo que no es un lente de EDOF, que puede tener principios de un lente de EDOF combinado con refractivo difractivo, pero que de manera básica pues no es un lente de EDOF. Y todos los lentes que emplean aberraciones cromáticas tienen perfil difractivo híbrido o un poder adicional como para, más allá del foco extendido, darle un poquito más de visión cercana a ese paciente, pues no son EDOF puros. Entonces, en este sentido, para clasificar los EDOF, pues vamos a partir de 5 tipos de EDOF. Vamos a mencionar los dos primeros que serían como tal los EDOF puros y después las combinaciones o los que se basan en varios principios. Entonces, el primer tipo que son los EDOF basados en aberración esférica. Entonces, como mencionamos previamente, las aberraciones esféricas pues pueden ser de alto orden o de bajo orden. Entonces, las aberraciones de bajo orden usualmente son las que se compensan con la toricidad que tiene un lente multifocal o monofocal o un lente de EDOF, y en sí con el mismo acto de poner un lente intraocular dentro de esa cirugía de catarata. Sin embargo, para las aberraciones de alto orden, entonces ya empezamos a jugar un poco con estas aberraciones de alto orden. ¿Por qué? Porque precisamente el principio de los CEDOF basados en aberración esférica se basan en jugar con lo que sería la aberración esférica Z4, ¿sí? Para que lo que hace es dar profundidad de foco para precisamente a ese paciente darle profundidad de foco, para un punto focal extendido. Entonces, usualmente la aberración esférica está relacionada con una diferencia pues, de longitud focal entre los rayos centrales y los marginales conforme entran en un lente. Entonces, si es negativa, los rayos paralelos se enfocarán lejos de donde se localizan los que entran centralmente por el eje óptico. Y esto es muy importante porque usualmente la aberración esférica Z4 de una córnea usual es levemente positiva, más o menos entre cero y más 0,5. Y lo que va a hacer el lente EDOF o en su configuración pues más básica o basal es que va a estar configurado de tal forma que el centro del lente tenga una aberración esférica un poco más negativa que compense, ¿sí? Esa aberración esférica levemente positiva y que le dé profundidad de campo a ese paciente. Entonces, esto se logra con la modulación de la esfericidad de la superficie anterior o posterior de la óptica para incrementar la profundidad del foco. Y esto pues generará, como dije, un incremento en la aberración esférica negativa, Z4, para compensar la aberración esférica positiva de la córnea, y esto hace que al darle un poco más de aberración esférica Z4 negativa con el lente a ese paciente, el foco se elongue y elimine el sobrelavamiento de imágenes cercanas y lejanas y el efecto halo. Entonces acá, acá hay que de nuevo entender que es un foco elongado, ¿sí? Entonces no son diferentes focos, ¿sí? Y al tener un foco elongado,
pues en teoría, aunque algunas veces se presenta, no tenemos el efecto halo o los fenómenos fóticos que presentan los lentes multifocales que presentan diferentes focos, entonces presentan como un sobrelapamiento, sino aquí al ser un foco alargado, pues no tenemos diferentes focos y al no tener diferentes focos, pues no tenemos esos halos ni esos efectos fóticos. Usualmente este efecto es limitado a una dioptría con una disminución en la calidad de imágenes retinianas muy leve, diferente a la de los lentes multifocales, y en consecuencia esta dioptría, este efecto limitado a la dioptría, pues usualmente le da al paciente un buen confort para una agudeza visual lejana y para una agudeza visual intermedia sin fenómenos fóticos y sin fenómenos de halos o con muy pocos fenómenos fóticos pseudodatos como presentan los lentes multifocales. Estos también se basan en la aberración cromática. Entonces, la aberración cromática pues, es la consecuencia de la longitud focal entre el espectro visible de diferentes colores de luz o diferentes longitudes de onda. No lo pongamos como colores de luz, sino diferentes longitudes de onda. Entonces, básicamente, cuando la luz entra periféricamente, eh, dependiendo de la longitud de onda, pues va a ser más difractada que otra longitud de onda. Entonces, usualmente, las longitudes de ondas del espectro más azul tendiente hacia el ultravioleta, más cercano a los 700 nanómetros, eh, frente a las de longitudes de onda más bajas, que son más cercanos al infrarrojo, que son los más cercanos a los 400 nanómetros. Entonces, van a tener mayor difracción los de mayor longitud de onda que los de menor longitud de onda, que son más el espectro rojo, más cercano pues al infrarrojo. Y esto hace que de por sí la córnea pues tenga una aberración cromática diferencial en la cual los longitudes de onda más cercanos a los 700 de mayor longitud de onda, pues presentan más difracción que las más cercanas al rojo de menor longitud de onda. Y esto se basa, pues básicamente en la óptica refractiva y en la óptica difractiva. Entonces, básicamente, los lentes EDOF con aberración esférica, pues van a intentar compensar, como dije, esa aberración esférica Z4 de la córnea central con una negativa. Pero usualmente, pues el efecto que tiene sobre la aberración cromática, pues es un poco menor. Pero aún así, a pesar de que sea un poco menor, pues también tienen un cierto efecto sobre esta aberración cromática y esto hace que se incremente la sensibilidad del contraste. Por esta misma razón de que las longitudes de onda de mayores que las menores, es decir, las azules se difractan más que las infrarrojas en los pacientes que usan lentes multifocales, ¿sí? El efecto que tiene en inhibir los rayos periféricos y disminuye, a pesar de que no disminuya mucho la agudeza visual en condiciones de alto contraste, en condiciones de bajo contraste sí la disminuye mucho. No solamente por ese efecto que mencionamos de la dispersión de los rayos de luz, sino por este efecto de la aberración cromática. Y en este efecto de la aberración cromática, pues también entendemos un poco dentro de los lentes multifocales cuando tenemos un principio de ópticas refractivas en la cual dos o más zonas esféricas presentan diferentes refracción y las ópticas difractivas, que son las que utilizan la mayoría de lentes multifocales, como el Panoptix, en el cual los anillos concéntricos posteriores actúan como una rejilla difractando los rayos de luz pues, laterales o periféricos. Perdón, Dentro, Felipe, ¿cómo mides en la diapositiva anterior esta dispersión de la luz en un lente intraocular con respecto al número AVI? lo que entendí es que la dispersión de la luz se mide principalmente por la función de modulación de transferencia, eh, que usualmente obtenemos con una aberrometría de frente de onda.
Entonces, básicamente lo que se hace con la función de modulación de transferencia es que a partir de un impulso inicial de luz o de una imagen, entonces se mide qué tanta dispersión con el MTF y con el Point Spread Function tienen esos rayos sobre la retina. No sé si Correcto, tú opinas pero eso. a ver, el número AVI es una medida en donde uno trata de determinar la dispersión de la luz en un material transparente como es un lente intraocular. Entonces, es un dato importante cuando uno está conociendo un lente saber qué número AVI tiene, porque mientras más alto es el número AVI, ¿sí? Más compensación hay de esta aberración cromática. Entonces, solamente para mencionar esto, el número AVI superior a 40 es el ideal, ¿sí? Porque va a compensar esta aberración cromática que puede degradar la calidad de visión. Mientras más alto es el número AVI, mayor control de la aberración cromática hay. ¿Listo? Ah, listo. Gracias, doctor. Bueno, Listo. continúe. Entonces, seguimos pues dentro de este tipo uno de dedos basados en la aberración esférica, pues encontramos principalmente el mini well reading y el Winterfleck. Entonces, acá tenemos el mini well. Entonces, el mini well tiene esta configuración y en lo que se basa es que generando una zona refractiva esférica negativa que compensa la aberración esférica positiva Z4 de la córnea, pues queda un poco extendido, ¿sí? Principalmente pues sobre la retina. Los tipo 2 son los sedos basados en el efecto pinhole, ¿sí? Entonces, acá nos los devolvemos a la charla que presentó Manuela y y a la primera diapositiva. Entonces, el efecto pinhole, pues básicamente es el efecto de la pupila, pero acoplado a un lente intraocular. Entonces, lo que hace el tamaño pupilar es aumentar la profundidad de campo y el foco. Entonces, eh, pues, como explicaba Manuela en su charla previamente, el sistema óptico, pues no solamente cambia de forma el cristalino para poder acomodar, sino que también cierra la pupila, genera miosis para aumentar la profundidad de campo y enfocar mejor. Y evitar de que los rayos periféricos pues entren y dispersen la luz o disminuyan la calidad visual. Y esto se basa pues en la ecuación de Campbell, ¿sí? Y asimismo, se basa en el principio de Stiles-Crawford, que es cuando una luz de intercinencia que entra al ojo cerca del centro de la pupila, pues produce una mejor respuesta de los fotorreceptores comparada con la que entran por el margen pupilar. Y pues en eso, pues se basa el principio de miosis-acomodación. Utilizando ese mismo principio, entonces, los EDOF basados en efecto Pinhole lo que hacen es básicamente que tienen una zona óptica un poco más reducida por un efecto pinhole, ¿sí? Para evitar que los rayos periféricos entren a ese sistema óptico y los rayos que entran por esa apertura, pues tengan una profundidad de campo y de foco amplia y en consecuencia haya una pues, mejora agudeza visual. Eh, Positivo con estos lentes que aumentan la profundidad de campo, pero al generar un pseudo efecto de miosis, pues en condiciones escotópicas y en condiciones mesópicas, en la que se necesita ver más campo que detalle, pues van a disminuir la calidad visual. Dentro de estos tenemos el Actifocus, que es este IC en el cual se basa pues en el efecto pinhole. Tiene un tamaño de óptica de aproximadamente 6 milímetros y tiene un diámetro de apertura central de aproximadamente 1,36 milímetros, en el cual se logra ese efecto de foco extendido por el efecto pinhole. Y el extra focus, que es un implante que básicamente no es un lente, o pues es un lente, pero es un pinhole pues acoplado.
Los tipo 3 son los multifocales con adición de bajo poder en visión cercana. Entonces, estos en verdad no son EDOF puros, ¿sí? Sino que son lentes multifocales refractivos o difractivos con una baja adición para visión cercana. Entonces, lo que hacen es generar en la parte, eh, generar en la parte más periférica ese efecto de los EDOF que hablábamos, jugando con las aberraciones esféricas, pero en la parte más cercana generan una baja adición, especialmente para que más allá del foco extendido que presenta ese paciente, pues también tenga un foco adicional para la visión cercana. Los lentes de esta categoría son principalmente el Lentis Comfort, el Acunex y el Tilara. Y dentro del 4 entonces ya está el híbrido, que es el híbrido multifocal más EDO. Entonces, el híbrido multifocal más el EDO, básicamente, tampoco es un EDO puro, ¿sí? Sino que se basa en, muy parecido a los lentes anteriores, en un principio multifocal, que es la difracción de los rayos, ¿sí? Pero este principio multifocal usualmente es enfocado básicamente en alcanzar visión cercana. Para la visión intermedia utilizan un efecto EDOF, ya sea, ya sea a partir del foco de visión lejana, ¿sí? Partiendo del foco de visión lejana, extendiéndolo, o partiendo del foco de visión lejana, extendiéndolo hacia la visión intermedia. Entonces, es como un híbrido que se basa en dos focos diferenciales, pero uno de los focos tiene es extendido, pues teniendo el efecto de O. Em, Tiene una incorporación limitada en la cantidad de aberración esférica negativa, y adicionalmente, como estos lentes, pues en verdad son multifocales, porque tienen al menos dos focos, pero uno de ellos está extendido, pues causan halo Ziegler, aunque menos que los que tienen más de dos focos. Y de un lente multifocal regular, pues como el Panoptix. Dentro de estos, pues hay múltiples, varios de los que conocemos. Entonces está el Fine Vision, ¿sí? Tenemos el Symphony de Johnson. Entonces, el Symphony, pues es un multifocal, ¿sí? Que tiene uno de los focos extendidos, el Eden, el Lucidis, el Harmonis o el Synergy. Y los últimos, que son los lentes EDOF, que tienen un perfil óptico modificado en su parte central. Entonces, los lentes EDOF, que son usualmente los que más se usan en la práctica diaria, que son los tipo 5, lo que hacen es que en su parte central tienen un perfil óptico en la cual eh, la parte más central, parte de la redundancia de ese lente, tiene una asfericidad diferencial frente a la parte más periférica, y en esa parte central, con esa asfericidad diferencial frente a la parte periférica, se logra el efecto EOF. Entonces acá pues hay una geometría diferencial de la parte central frente a la periférica, causan tanto un cambio en el poder del lente del centro de la periferia, que incrementa el poder central del lente, o una elongación del foco por el efecto de la modulación del frente de onda, y por este mismo efecto, que es más central, pues usualmente carecen o no tienen tantas disfotopsias como los lentes con principio combinado de multifocal más EDOF, o los multifocales, va causado principalmente por menos fenómenos fóticos y por menos dispersión de los rayos de luz que afectan la función de modulación de transferencia. Usualmente producen una buena visión lejana e intermedia, y algunos pacientes logran una visión cercana, pues aceptable, principalmente porque pues estos lentes también, aparte del mismo principio óptico que es lejano con poco extendido para visión intermedia, el paciente también puede tener un poco de pseudoacomodación, como lo vimos en una de las charlas pasadas, y al tener un poco de pseudoacomodación, pues logra también, algunos pacientes logran con un EDOF como este, pues lograr una visión cercana aceptable. Entonces, dentro de estos, que no son multifocales con EDOF,
eh, por no tener diferentes focos, sino una parte central que tiene una esfericidad diferencial. Tenemos el Enhance, el BBT y el Ray-One, que son pues los que usamos usualmente o pues los que se usan usualmente en la práctica pues diaria eh, del uso de los EDOF. Esta es la primera parte, o esta es la parte de los EDOF. Voy a seguir con la parte de la clasificación funcional. No sé si hay alguna anotación hasta acá, doctora o Dentro del grupo doctores. anterior, aquí tenemos, así, ahí está el BBT, perfecto. Sí, ahí María, básicamente has descrito la clasificación de los lentes de foco extendido dependiendo de sus principios. Vamos bien. Entonces, aberración María esférica, Mercedes, pinhole. Adelante, Luchito, adelante. no, yo tengo una confusión ahí, ¿no? Porque Cuéntame. para hacer EDOF se necesita que haya una interfase como el Vivity, ¿no? Que tiene una ruedita en el centro de 2.2 milímetros. Esos son los verdaderos EDOF, los que se modifica la superficie anterior y posterior manejando las aberraciones. Creo que la clasificación entra dentro de los monofocales plus. Pues no sé, tengo esa duda ahí. No sé si más adelante van a hablar algo de eso cuando Joaquín clasifica los lentes en forma funcional, ¿no? Pero hay que diferenciar los monofocales plus de los verdaderos EDOF. Los EDOF puros tienen modificación del centro y uno lo ve. En cambio, en los monofocales plus no se ve, como el Eihan, el Lumar y bueno, el Ray-Ban, que tú ves el lente y parece un lente monofocal, pero está Correcto. modulada a su superficie anterior con aberraciones. Entonces, tengo esa duda ahí, no sé tú qué opinas. A ver, el BBT es un tipo de lente con perfil óptico central modificado. Es que la forma de modificar el centro, ¿sí? El principio del BBT es el X-Wave, pero los otros lentes que, como tú dices, no se les nota en la superficie anterior que haya esa modificación, pero la tienen, como por ejemplo el Ray-Ban, ¿sí? El Eye-Hans. Fíjate que el iHands ahí está, pero esta es una parte como más comercial. De si el lente iHands es un monofocal mejorado o un lente EDOF. Sí, es precisamente como la discusión que tienen entre el Clareón optando por un foco ligeramente negativo y el iHands en cuanto a su efecto visual, pero definitivamente el IHANS tiene una modificación central en su óptica, lo mismo que el Ray-Ban, que el BBT, pero no necesariamente tienen que tener como esa modificación visible que tú estás mencionando en el BBT, ¿ok? Son muchos los principios con los cuales se consigue una elongación del foco. Y aquí Felipe los ha mencionado, la aberración esférica, el pinhole, el multifocal con adición central de cerca bajita, el híbrido y por último este que nos está mencionando. Listo, doctor. Entonces, sí, no necesariamente Luchito tiene que tener entonces esa modificación visible para considerarse un EDOF. Y fíjate que aquí está metiendo Felipe el IHANS como un lente EDOF con perfil óptico central modificado. Aquí lo que modifica la IHANS es la aberración esférica central, ¿no? La esfericidad. Entonces, los monofocales plus, ¿cuáles serían? Ese es que es como una confusión en descripción. Un monofocal plus puede ser ese, el IHANS, porque es un monofocal al cual se le ha modificado la esfericidad central, se le ha, eh, sí, entonces yo pienso que el IHANS es un lente EDOF, Eh, pero Bueno, yo, me imagino que vas a mostrar la clasificación funcional que acuñó
El doctor Joaquín. Fernández y la doctora Diana. Ribeiro, sí. Entonces, de pronto ahí podemos salir un poquito de la duda. Sí, Probablemente la funcionalidad es la cantidad, ¿sí? Que puede inducir. Y ahí sí, cuando menciones la clasificación, nos vas a hablar de cuándo un lente tiene full vision o cuándo es parcial y dentro de ellos la clasificación. En cuanto a la cantidad, sí, de rango de campo que puede dar un lente. sí, Ok. lo que, digamos, dentro de esta, antes de seguir con lo funcional, dentro de esta clasificación de los tipos, de los 5 tipos de lente, según decían en el artículo de Mejido Barney, en verdad los que son puramente, o sea, una cosa es utilizar el principio de Deoff, que los 5 tipos pues utilizan el principio de Deoff, ya sea acoplándolo con otros sistemas o no, ¿sí? Pero en verdad los que serían EDOF puros solamente serían el tipo uno y el tipo 2. ¿Por qué? Porque el tipo uno logra a partir de, o sea, tiene una única superficie que tiene una, que juega toda la superficie con el cambio de la esfericidad corneal. Y el tipo 2 Ujú. es el efecto pinhole, que por el efecto pinhole extiende el foco. Pero el resto siguen siendo EDOF al utilizar el principio de EDOF, pero no son EDOF puros, como por así decirlo. ¿Por qué? Porque o involucran zonas híbridas que tienen zonas multifocales más la zona de EDOF, o como decía el doctor Luis, en los tipos 5 pues se tiene lente y una zona central que es la que utiliza el principio de EDOF. Entonces, más o menos pues lo que lo entendí, sí, es que los 5 tipos pues utilizan el principio de EDOF, pero los que serían EDOF puros serían solamente el tipo uno y el tipo 2. Eh, entonces, en ese sentido, sí, pues como decía la doctora y pues el doctor, dentro de cierto punto, el BBT sí sería un monofocal plus, porque sería un monofocal, pero que en su parte central tiene un principio o una esfericidad diferente que hace que se produzca un efecto de EDOF. Sería El más o menos IHANS ese. dirás, ¿no, Es Felipe? ese. El IHANS, sí, porque el BBT sí es un EDOF. Sí, el IHANS, perdón. Perfecto, el Listo. IHANS. Bueno, y ya para seguir, entonces vamos a hablar un poco de la clasificación funcional de los lentes intraoculares. Entonces, en los últimos años, a partir de todas estas clasificaciones, entonces inicialmente era por materiales, después que alcanzaban un foco extendido, multifoco o un solo foco, se empezó a cambiar un poco el concepto de qué es tener una profundidad de foco a una profundidad de campo. Y esto está relacionado principalmente en que hasta ahora, pues la clasificación de la que hemos discutido es una clasificación puramente óptica. Entonces, eh, ¿en qué punto los rayos de luz se enfocan en la retina? Ya sea sobre la retina o un poco antes o en un rango extendido. Y eso pues se basa en un principio óptico, es decir, tener dónde está el foco, ¿sí? Y esto hace que esa medida de desenfoque retiniano pues o hace la clasificación que hasta ahora llevamos de los mismos. Sin embargo, a partir de las observaciones que se han visto pues en los propios pacientes, en los cuales algunos pacientes que tienen lentes pues alcanzan una muy buena profundidad de campo, incluso en visiones más, más cercanas, o en otros que tal vez tienen monofocales, pero esos monofocales les dan cierta visión intermedia. Entonces se ha cambiado como la concepción a no solamente considerar la profundidad de foco, sino la profundidad de campo, que es más una medida de desenfoque de campo que ocasiona un fenómeno perceptual anómalo. Entonces, básicamente, digamos,
para explicarlo un poco mejor, es como el principio fotográfico de la profundidad de campo, de hecho, así mismo se llama, en la cual, pues, hay un concepto que es usualmente el que manejamos, que es el foco, ¿sí? Entonces, el foco está a una determinada distancia. Esa distancia puede ser lejana, cercana, intermedia, o como lo quieran seleccionar para una cámara o como esté determinado para un lente. Pero a pesar de que ese foco está a esa distancia, ¿sí? La cámara logra captar una buena imagen de un campo y ese campo no solamente se basa en el foco a una distancia determinada, sino también en lo que está detrás de ese foco o en lo que está delante. Y en ese sentido, esa profundidad de campo es en lo que se basa esta nueva mutación a considerar la clasificación funcional de los lentes intraoculares. Entonces, para revisar esta clasificación funcional de los lentes intraoculares, pues nos basamos en dos artículos principales que son que están liderados por los mismos doctores, por el doctor Fernández y la doctora Ribeiro. Una se basa en el estudio base que ellos hicieron, buscando principalmente los estudios de múltiples lentes, ¿sí? Que miraban cómo eran las curvas de desenfoque, que es pues la manera clásica de determinar qué tanto un lente enfoca o no, eh, y llevarlos a los resultados visuales que ese paciente alcanzaba, que los pacientes alcanzaban con una profundidad de foco. Y después de hacer este análisis, entonces en el siguiente artículo, que es el que se presentó en el SCARS, ya se trata de llegar a un consenso en el cual se pase de estos estudios de revisión y de análisis de conglomerados ya a un consenso o a la búsqueda de un consenso que busque clasificar los lentes dentro de una categoría funcional. Entonces, el propósito de estos estudios fue explorar la clasificación funcional potencial de los lentes intraoculares basadas en curvas de desenfoque para agudeza visual monocular como punto de referencia primario y lo hicieron a partir de un análisis de conglomerados. ¿Por qué un análisis de conglomerados y no un estudio pues clásico de metaanálisis? Porque cada día salen más lentes, ¿sí? Y hay mucha heterogeneidad en los estudios. Entonces, al haber tanta heterogeneidad en los estudios y al haber lentes más viejos o más nuevos que tienen más o menos estudios, pues difícilmente se va a poder encontrar puntos que sean totalmente comparables, más allá de los básicos. Y al difícilmente tener puntos totalmente comparables, pues puede ser difícil llegar a conclusiones. Entonces, lo que hicieron pues, los doctores fue hacer un análisis de conglomerados para identificar esas categorías potenciales funcionales en las cuales clasificar a los lentes. Y estas se basaban principalmente en el cambio en agudeza visual de intermedia a cercana, en el evento de una disminución no monotónica de la agudeza visual de lejana a cercana, y en el rango de campo de cero dioptrías de desenfoque a cortes de 0,2 a 0,3 logmar de agudeza visual. Entonces ellos, igual esto está acá escrito, pero ya lo voy a mostrar más adelante en estas dos imágenes que son más amigables. Entonces ellos clasificaron los potenciales lentes, ya sea los híbridos, los EDOF, los multifocales, etcétera, en varias categorías dependiendo de qué tanto alcanzaban y qué tanto cambiaba la agudeza visual en las diferentes distancias, ¿sí? Entonces miran el rango de campo de 2,3 dioptrías o mejor para un punto de corte de 0,2 logmar o de 2,75 para un punto de corte de 0,3 logmar para el caso de los lentes full, los lentes con rango de campo total. Y dentro de estos, entonces aquellos que alcanzaban esas dioptrías para con punto de corte de 0,2 logmar o de 0,3 logmar, a su vez hacían una clasificación entre continuos suaves
o pendientes, pues continuous, smooth o steep. Si el cambio en la agudeza visual entre los focos eh, lejanos intermedios frente al cercano era menos de 0,05 logmar, es decir, el cambio visual del foco lejano, que visualmente era el metro al cercano, era muy bajo. SMOD si era de 0,05 a 0,14 o STIP si era mayor a, a una diferencia de 0,14 logmar o Perdón, mayor. Felipe, tú tienes la imagen, porque es más Sí, fácil uno entenderlo, de eso la es, clasificación de los lentes de visión simultánea. No esa, sino la de los lentes de visión simultánea que se dividen esta, entre los de esta, rango total y rango parcial. No, uh, esa, esta. esa. Porque Sí, ahí está la respuesta a la pregunta de Lucho hace un momento. Entonces, mira que los lentes de visión simultánea se dividen en dos, los que dan un rango de campo parcial, que es cuando dan menos de 2,3 dioptrías, o los total, que dan más de 2,3 dioptrías. Y dentro de los de parcial tenemos los narrow, los estrechos, que son los lentes monofocales normalitos, que no te van a dar una profundidad de campo mayor de 1,2 dioptrías. Los extendidos, como por ejemplo el IHANS, ¿sí? Que dan un poquito más de 1,2 dioptrías, pero menos de 1,6. O sea que realmente el concepto del IHANS sí tiene, digamos, algo de EDOF, por más de que la industria pues pelee porque, aunque es esto, le dicen, no, ese es un lente monofocal mejorado, pero que claro, es mejorado porque aumenta de 1,2, que es lo que puede dar un lente monofocal normalito, hasta 1,6 dioptrías. Y ya luego los extendidos están por encima de 1,6 dioptrías, pero por debajo de 2,3, que es el punto de corte para uno decir un lente tiene un rango de campo completo. ¿Listo? Full. No sé si eso allí quedó claro, Luchito, en cuanto a Sí, la, lo que la pasa es pregunta del que, IHANS. sí, lo que pasa es que eso es lo que está tratando de Joaquín, Sí, de hacer una clasificación, como él mismo lo dice, funcional, funcional no con base en la anatomía del lente. de la óptica. Entonces, Ajá. eso es lo que ellos quieren, que no los clasifiquemos por la anatomía del lente, sino por lo que Por la hacen. funcionalidad, por cómo se Exactamente, desempeñan. Entonces, exactamente. dentro de ese punto, el lente IHAN sí es un lente EDOF, pero es un lente EDOF que tiene un potencial mejorado con respecto a los otros lentes que podrían ser extendido o full. ¿Sí? Sí, sí, pienso que esa Sí. clasificación funcional aterrizó un poco lo que veníamos nosotros antes clasificándolo como Ópticamente, de acuerdo a los ópticamente. principios ópticos. Exactamente, exactamente. Así es. Ok. Fíjate que estas preguntas de la audiencia, ¿cómo sirven para afianzar conceptos? Bueno, creo que Totalmente, aquí nos totalmente. queda claro en esta clasificación que realmente esto no es fácil, esto es complejo. Muy Uno complejo. decir, bueno, pero pues si era complejo lo de antes, ahora peor, no. Ahora lo que tenemos que hacer es ver un lente más que todo por cómo se desempeña, cómo es su Útil, funcionalidad. Y aquí lo están tratando solamente en cuanto a visión, en cuanto a profundidad de campo, pero hay otras cosas que hay que analizar, por ejemplo, qué fenómenos fóticos produce, ¿sí? ¿Cómo es y el MTF o el PSF de un paciente con ese lente? así Pero es. básicamente aquí lo que nos está hablando es de la profundidad del el campo. Y hay otra cosa, no sé si vas a tocar, ¿no? Que habla Joaquín, el área debajo de la curva. ¿Cuál es la visión debajo de la curva de cada lente intraocular que, eh, que arropa esa visión? Es decir, Correcto, sí, son las curvas de desenfoque y las curvas ROC. y mirar el área debajo de la curva de cada lente, cuánto abarca. Por ejemplo, si de 0,1
a 0,3 o a 0,4, 0,5, que es muy importante, ¿no? Para Correcto. la curva. Bueno, Gracias. Entonces, si quieres, retoma, Felipe, en donde estábamos al principio diciendo esa clasificación de los lentes de visión simultánea en rango parcial y rango total o full, que es lo que estabas hablando aquí. Sí, entonces, pues como ya se profundizó un poco, entonces se clasifican los lentes de acuerdo a, a un concepto funcional de rango de campo total y rango de campo parcial. Este rango de campo principalmente está relacionado con el campo a un punto de corte de 0,2 logmar o 0,3 logmar con unas dioptrías determinadas. Y, y adicionalmente, pues determinan que dentro de estos está los de campo total continuo, SMOD o STIP, dependiendo de el cambio en la agudeza visual entre el foco más lejano frente al foco más cercano. Y los parciales, que es dentro de los que, digamos, los full son más relacionados frente a a los multifocales o a los multifocales que combinan también efecto EO. Mientras que los parciales están principalmente relacionados con eh, dentro de todos los monofocales o los EDO. Los parciales tienen una disminución monótona de la agudeza visual, discriminados por el rango de campo, ¿sí? Con puntos de corte basados en categorías diferenciales y en las curvas de desenfoque. Entonces acá, este rango de campo puede ser estrecho, extendido o potenciado. Y esto pues es en base a lo que se va a clasificar, qué tanta extensión de ese campo pues va a tener esos lentes EDOF o con principio EDOF de los que mencionamos anteriormente. Entonces, estos son básicamente los parámetros que ellos mencionaron para determinar cómo se iban a clasificar cada uno de los lentes. Entonces, tenemos que todos aquellos que son parciales, pues no van a tener un cambio en la agudeza visual de visión lejana cercana. Eh, Importante porque pues van a ser únicamente para visión parcial, que es lejana intermedia, mientras que los que son full, que los que son totales, pues van a ser medios dependiendo de qué tanta diferencia en agudeza visual hay entre la visión lejana y la visión cercana. Serían las curvas de desenfoque. Entonces, las curvas de desenfoque hacia la derecha que son estas, estarían para aquellos que son full, que son totales, mientras que las de la izquierda son las curvas de desenfoque de campo para para aquellos lentes que serían parciales. En este sentido, lo que vemos básicamente es la función de el desenfoque perdón, la función de la agudeza visual frente al desenfoque en los lentes que son totales continuos, ¿sí? Es decir, que tienen una transición que no tiene un cambio en la agudeza visual muy marcado, ¿sí? Menor a 0,05, los que tienen una transición SMOD suave, ¿sí? Que este cambio entre el foco lejano y el foco cercano es importante, mayor a 0,05 la diferencia, pero menor a 0,14. Y los que son más pronunciados, que causan un cambio en la agudeza visual del foco lejano, que es el que estaría en el cero de desenfoque frente al foco cercano, que es mayor a 0,14, pero que aún así logran un rango de campo continuo al tener tanto el foco en visión lejana como el de visión cercana. Los que no tienen esa propiedad, sí, que usualmente pues son
los EDOF puros o los que tienen o los que son EDOF o monofocales que no tienen principio multifocal son los parciales y este rango, ¿sí? Que básicamente es el área bajo la curva y la curva de desenfoque, ¿sí? Entonces lo va a clasificar como un rango estrecho, un rango potenciado o un rango extendido. Y básicamente es el mismo concepto que se tiene o es un concepto muy similar al que se tiene de la profundidad de foco, ¿sí? Entonces lo que veíamos en la curva de desenfoque de las primeras diapositivas es que los CEDOF tienen esta pérdida de la agudeza visual eh, menos pronunciada y más extendida, al menos del foco lejano al intermedio. Entonces, en este sentido, ya clasificando los lentes de una manera funcional, no diciendo monofocales o multifocales, lo que vamos a tener es que usualmente los lentes que tienen o que se consideran monofocales, pues van a tener una curva de desenfoque, ¿sí? Con un rango estrecho, ¿sí? Como lo vemos acá, del foco en visión lejana que cae rápidamente a visión cercana e intermedia y cercana, mientras que los CEDOF, dependiendo de sus propiedades, pues van a ser clasificados como lentes de rango de campo parcial potenciado o extendido. Entonces, los potenciados tienen esta curva de desenfoque un poco retrasada en su pendiente eh, y después se presenta la pendiente de caída. Y los extendidos entonces van a tener una agudeza visual que cambia muy poco, al menos de las visiones intermedias, lejanas a las intermedias, y posteriormente se van a presentar la pendiente para las visiones cercanas. Y en torno a esta funcionalidad, que tanto el paciente tiene una profundidad de foco, ya sea parcial, que puede ser muy estrecha o un poco más extendida, o si tiene una profundidad de campo total, ¿sí? Que presenta variaciones muy pronunciadas o poco pronunciadas de cambios de agudeza visual, pues se van a clasificar cada uno de los lentes. Entonces, en este Déjala, sentido, perdón, deja un momentico la diapositiva anterior, la de ¿esa? las curvas de desenfoque, sí. Entonces, fíjate lo que ha explicado aquí Felipe. En la columna de la izquierda tenemos los lentes de rango de foco parcial. Estrechos son los monofocales puritos que por algunos otros mecanismos que ya mencionó Felipe en charlas anteriores pueden dar algo de profundidad de foco, hasta 1,2 dioptrías. ¿Por qué? Porque el paciente tenga aberraciones esféricas en la córnea, el tamaño de la pupila, algo de astigmatismo, qué sé yo, muchas cosas, pero básicamente narrow o estrecho es un lente monofocal puro. El que es mejorado, aquí cabría, por ejemplo, el IHANS, porque da un poco más de 1,2 dioptrías, pero menos de 1,6. Y ya el extendido da de 1,6 a 2,3 dioptrías. Y fíjense cómo en la medida que vamos aumentando en esto, va aumentando el área bajo la curva, lo que estaba mencionando acá el doctor Scaff. Bueno, es qué tan suave, qué tanto se incrementa, digamos, el área bajo la curva, mejorando esa rango de campo. Mientras que a la derecha, pues ya lo explica Felipe, los lentes de full vision, o sea, los lentes antes conocidos como multifocales, mira que pueden tener una transición continua, sería lo ideal, suave, smooth, ¿sí? Aunque ahí se ven pues dos piquitos de joroba de camello, y el steep, que es el agudo, cuando hay una diferenciación importante entre el foco medio y el foco cercano. Ok, hasta acá estamos, ¿verdad? Bueno, Listo. entonces ahora esto para hablar A ver, nuevamente pues del concepto, este es el ¿sí? concepto que ya mencionamos, ¿sí? Y ya como tal, en el estudio, entonces lo que hicieron pues, los doctores básicamente fue tomar estudios,
¿sí? En un análisis, como dije, de conglomerados y analizar más o menos dependiendo de lo que observan en cada estudio, ¿sí? Si ese lente que comparaban en ese estudio o que analizaban en ese estudio, pues caía más dentro de una categoría o la otra. Y en este sentido, lo que muestran acá es básicamente las 6 posibles categorías, tanto las full como las parciales, y tanto si es narrow, potenciado o extendido, o si es continuo, smooth o step, qué tantos estudios o qué tantos reportes para ese lente lo clasificaban en cada una de esas categorías. Entonces, vemos el IHANS, ¿sí? Entonces, el IHANS, tenemos 3 estudios que lo clasifican como un parcial extendido, ¿sí? Correcto. Como pues lo mencionó la doctora, y 2 estudios pues lo clasifican en potenciado. Solamente uno como un rango estrecho, pero pues acá el consenso pues al menos de los 6 reportes es que tiende a ser más un extendido, ¿sí? Mientras, por ejemplo, el TECNIS ZCB, eh, es más un rango estrecho, ¿sí? Igual que tenemos, por ejemplo, acá el Panoptis pues es un multifocal. Al ser un multifocal, pues se espera que sea full range of field, pero dentro de la multifocalidad, pues tenemos que probablemente la transición no es tan continua, pero tampoco tan drástica en diferencia de agudeza visual. Y los estudios que analizan, pues lo clasifican principalmente como un full range of field, eh, con una transición smooth, suave. Em, el Technis, también tenemos acá el Symfony, entonces el Symfony, que es el de Johnson del efecto Delft, pues según los estudios, va a tener más características de un lente de rango de campo parcial, pero extendido, más que un continuo. Eh, y tenemos pues otros que se analizan pues a continuación, pero pues esos son principalmente el BBT, por ejemplo, acá. También lo mismo, los récords de los estudios lo clasifican más como un rango de campo parcial extendido, ¿sí? Que es consistente pues con el mecanismo de Delft que presenta el lente. Mira, Entonces, volviendo otra vez sobre lo del lente IHANS, Lucho y la audiencia, que la industria, pues por competencias, sí, entre los laboratorios, hablaban que este no es un lente de Doppler, que el IHANS es un lente monofocal mejorado, sí, porque tiene una modificación central en su óptica. Y mira cómo, basado en la evidencia, que es lo que nos están mostrando aquí, estos estudios muestran cómo funcionan estos lentes. Ese lente sí es un lente EDOF y es un lente que en unos estudios lo clasifican como aumentado, es decir, entre 1.2 y 1.6 dioptrías, y hay otros estudios que dicen que es hasta extendido entre 1.6 y 2.3 dioptrías. Ah, o sea que más allá de la industria, más allá de esto, sabemos que el lente IHANS es un lente EDOF. ¿Listo? Puntualmente hablando de ese. Y obviamente todos los otros EDOF que conocemos, miren allí el Mini Well, el Symphony, etcétera, pues ahí sí todos están clasificados como profundidad de campo extendida. Listo. Vamos a concluir en estos últimos 10 minuticos. sí, ya, esto es ya lo último. Entonces, después de analizar todo esto, pues como se espera, pues para visión lejana no hay diferencias clínicamente relevantes para agudeza visual monocular corrigida a distancia entre todas las categorías. Es decir, lo que se espera, a menos de que se quiera una mini monovisión y que el otro y que el otro lente sea un monocular se ponga más negativo, es que al menos el paciente sea emétrope para visión lejana. Entonces acá para visión lejana pues no hay diferencias clínicamente relevantes, pues porque ese es
el objetivo primario de los lentes. Sin embargo, para visión intermedia, las diferencias entre categorías son mayores cuando la visión es evaluada a 66 centímetros sobre 80 centímetros. El rendimiento de aquellos parciales extendidos o los full continuos o SMOD es similar a visión intermedia, que es lo que esperamos, es decir, un lente EDOF potenciado como el iHands o como el VVT, pues a visión intermedia se comporta muy similar a un multifocal, ya sea continuo o SMOD, que sería el full range of field. Em, para aquellos que tienen parcial potenciado, la disminución es en una línea, es decir, no alcanza el efecto que tienen los full range of field, que son usualmente los multifocales o los extendidos, pero aún así sigue siendo bueno, y obviamente los de peor desempeño serían los parciales narrow y los parciales y los full range of vision step, que usualmente son los bifocales y que a distancia intermedia, pues unos no tienen un buen desempeño porque son bifocales para agudeza visual lejana y cercana, y los monofocales, que serían los narrow, que serían, pues que tienen también un mal desempeño para visión intermedia porque presentan una pendiente muy pronunciada. Y para visión cercana, entonces, como se espera, los que tienen mejor rendimiento, pues son los full range of field, especialmente los continuos o los SM, eh, que son usualmente los multifocales. Y los peores, y el peor rendimiento, pues lo van a tener los parciales, sí, especialmente los narrow, pero también todos los parciales, porque pues los parciales tienen una extensión del campo con el objetivo de lograr una agudeza visual aceptable, principalmente para visión intermedia, no para visión cercana. Acá, pues, acá presentan los resultados, ¿sí? Entonces, presentan el incremento en la agudeza visual intermedia a cercana, que es esta última, voy a arrancar de esta, pues, básicamente porque el objetivo de los multifocales es precisamente este cambio en la agudeza visual, que no sea tan pronunciado de la visión cercana, de la visión lejana a la visión cercana, mientras que ese, pues, no es el objetivo em, de los parciales, ¿sí? Y también tenemos acá el rango de campo para los puntos de corte de 0,2 y 0,3 log. Y finalmente, pues tenemos acá de nuevo la curva de desenfoque, ¿sí? De la que hemos mencionado a cada rato, que es como a partir del estudio del análisis de conglomerados, básicamente la síntesis de las 6 curvas separadas que veíamos antes. Entonces está la curva continua, que es el de los rangos de campo parcial narrow, estrecho, que es el de los monofocales. Las curvas discontinuas, que tienen segmentos más grandes, que son las de los rango parcial extendido y potenciado, que son los EDOF, y las de los multifocales, ya sean bifocales o trifocales, que serían las de full range of field, tanto con transición continua, que es la que menos tiene picos, como las más pronunciadas que vemos acá. Y ese sería pues todo por el día de hoy. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Pues has manejado el tema muy bien. Digamos que la clasificación funcional de los lentes intraoculares es un concepto nuevo y es un concepto demasiado válido porque hasta el momento cuando nos presentaban un lente intraocular, pues simplemente nos fijábamos en la estructura del lente, ¿sí? Si era de pieza única o tres piezas, si tiene los bordes suaves o si tiene los bordes cuadrados.
qué material tiene, si tiene anillos o no, es decir, muchas características que no dejan de ser importantes. El concepto de la clasificación funcional no es que nos olvidemos de todo lo anterior, porque todo es importante, pero cuando, digamos que el mensaje es, cuando a ustedes les presenten un lente intraocular, no solamente esos conceptos anteriores son importantes, sino pidan, muéstreme la curva de desenfoque del desempeño del lente. Ya con este concepto nosotros vamos a poder ver cómo funciona, qué alcance tiene, qué área bajo la curva tiene, ¿sí? Porque obviamente mientras mayor área bajo la curva, mientras más suavidad en la transición, pues mejor el desempeño y mejor la calidad de visión de ese paciente. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta de la audiencia para cerrar Buen día acá? a todos, Merceditas. Buenos Felipe, días. felicitaciones. Abordar un tema tan árido no es fácil y creo que lo hiciste muy bien. Yo tengo una observación y es esto. Hace algunos años, los que tenemos un poquito más de años, cuando operaban a un paciente con estas sospechas de cono, con asimetrías, solo teníamos la opción de lentes monofocales. Y veía uno que pacientes con lentes monofocales, con asimetrías, a veces con las SIG descentrados, pero no teníamos muchas otras opciones, tenían de alguna manera un mejor desempeño en visión intermedia y visión cercana. Entonces, me parece supremamente interesante lo de la clasificación funcional y varía mucho de un paciente a otro porque es que no vemos solamente a través del lente intraocular, el único elemento óptico del sistema visual no es ese. Tenemos cambios en la córnea anterior, cambios en la córnea posterior, tenemos pupilas que pueden ser muy pequeñitas, o sea, tenemos alineación de ejes en unos pacientes mejor, en otros menos. Entonces yo creo que por ahí puede venir también la gran variabilidad de resultados con un mismo lente. Por La, supuesto. el Sí. concepto de la asfericidad que uno trata de que sea neutra, yo creo que de ahí nos falta todavía mucho por conocer porque eh, he tenido la oportunidad de ver unos poquitos pacientes postquirúrgicos de hipermetropía con una aberración esférica negativa un poquito más alta. Y estos pacientes con monofocales tienen un mejor desempeño en visión intermedia, pero con EDOF he visto unos tres y se desempeñan muy bien en intermedia y tienen una buena visión cercana. Entonces yo creo que aquí tenemos muchísimo por aprender y hay que tener presente, obviamente, todas las características del lente, que esto es muy difícil. Felipe creo que lo manejó muy bien. No es fácil, uno de una sola no entiende todo esto todavía. Yo creo que estamos muy enredados, nos falta mucho por aprender. Pero hay que tener presente que son las características propias del paciente y hay una cosa que yo no sé cómo pudiéramos medir, que es lo que decía, lo que llamaban la plasticidad cerebral, la adaptación del paciente a su visión. Uno tiene pacientes que tienen una muy buena visión y no están conformes, tienen unos fenómenos que hacen no entender, y pacientes que tienen una adaptación muy sencilla, muy fácil y son muy felices. Entonces yo creo que aquí hay mucha tela donde cortar y esto hace que tengamos, como decía Merceditas, que ser muy cuidadosos en la selección del lente para cada paciente. Ustedes, los muchachos o los residentes, se van a encontrar, como estamos encontrando nosotros, pacientes que llegan diciendo, vieron la publicidad del lente tal, yo quiero que me coloque tal lente. Pues no todos los lentes son para todos los pacientes, y eso es lo primero que hay que hacer entender al paciente. Y hay que buscar adecuar el mejor lente para ese paciente particular, lo cual cada vez es más difícil, también porque la expectativa del paciente es cada vez más alta. Esto es un tema de que nos falta aprender. Creo que tenemos que seguir martillando con esto. Lo de la clasificación funcional me parece a mí algo muy novedoso, muy adaptado a la realidad que vivimos en consulta día a día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Dieguito, Mercedita, por tu comentario. Adelante, Lucho. no,
afirmar lo que dice Diego, felicitar a Felipe porque de verdad que es un tema bastante árido y me atrevo a decir que la mayoría de los oftalmólogos, en los cuales me incluyo yo, nos cuesta analizar esto, la minucia de esta clasificación. Esperamos a futuro que Joaquín Fernández nos las haga un poquito más amigable, que de pronto los próximos estudios de pronto sean un poquito más comprensibles para todos los oftalmólogos, que nos fijamos mucho en la parte clínica, pero no desmenuzamos todos estos conceptos. De verdad que te felicito, Felipe, y gracias por invitarme nuevamente, María Mercedes, con muy buena coordinación. Muchas gracias. Absolutamente bienvenido a esto. Es un honor para nosotros tenerte, Luchito. Tus conceptos son muy valiosos, tu participación. Entonces, a todos, muchas gracias por la asistencia. El próximo tema, o los dos próximos temas, porque los va a desarrollar el doctor Alejandro Rosales, consisten en la cirugía de FACO paso a paso, principios de cada paso, complicaciones y cómo resolverlas. Va a ser algo bastante interesante para que con estos dos sesiones, espero, podamos cerrar la parte de catarata y al final del año pues vamos a revisar temas de refractiva. Entonces, a todos, muchas gracias por la asistencia. A ti, Felipe, de nuevo, bien desarrollado el tema. Felicitaciones y los esperamos la próxima semana. Que tengan un Buen feliz día a resto de todos. día. Hasta Hasta Buenos luego. días. luego. Buenos días a todos. Muy bien, Felipe, súper. Ojalá la podamos subir, ¿no? Sí, estoy en esas. Bueno, listo.